Saludos. La Radio Televisión Dominicana y este Canal 4 RD se complacen en el día de hoy con la compañía de 4 destacados profesionales de la ingeniería, académicos por igual, y intelectuales y ensayistas sobre distintos temas de la historia, de la cultura y de la modernidad de la República Dominicana. Quiero presentar en el siguiente orden al ingeniero Alfredo Ricard Noel, quien es ingeniero civil y, bueno, aquí dice que especialista en construcción. Muchos pensaron en algún momento que arquitecto, ¿verdad? Por aquello de que eran ingenieros arquitectos y posteriormente, solo posteriormente, se decantan estas dos áreas de la construcción, del diseño y la construcción. Por igual el ingeniero Fabio Herrera Miniño, quien es por demás académico de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, y Francisco Pagán, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a quien por igual le agradezco su comparecencia en este panel. Y al ingeniero Pedro Delgado Malagón, quien fue en su momento ministro de Obras Públicas y, bueno, un empresario y un supervisor de obras, y exitoso ingeniero dominicano. Ustedes honran este espacio y en nombre de la Dirección General de esta Radio Televisión Dominicana, pues les doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Yo quiero poner el pie de amigo, más que nada quizás retrotraernos y es difícil, pero retrotraernos a la juventud de ustedes. Y que rápidamente, o como quieran, pero a vuelo de pájaro si se quiere, den un testimonio individual de cuándo ustedes se sintieron ya de alguna manera con el perfil del profesional de la ingeniería. ¿Cómo surge esa relación vocacional con el estudio universitario de esto que es la ingeniería civil, más que nada? Muy bien, claramente a mi memoria. Yo soy ingeniero civil de 1961. Pero cuando yo entré en la universidad, en 1956, y al par de años después que me gané la inscripción, yo entré y pedí trabajar para ayudarme nada más, ¿no? Y me pusieron como monitor de trigonometría y física. Fue con el anciano García Dubús, trigonometra, y Reyito, profesor de física. Reyes Jiménez. Pero con García Dubús, de momento, ese anciano, que se veía como yo me estoy viendo, pero sin barba yo, tenía una pasión tan tremenda por encontrar soluciones a las ecuaciones. Y entonces me puso en la práctica para yo empezar a enseñar, a explicar los problemas. Yo dije, magnífico. O sea que cuando usted fue a la Universidad Norteamericana donde estudió, posteriormente, ya usted tenía claro que usted era un ingeniero. Yo lo era desde la secundaria. Okay. Yo decía, yo quiero construirle a mi papá y mamá una casa, que lo logré, ¿no? Pero desde la universidad propiamente fue que yo sentí lo que era la ingeniería civil. Don Fabio. No, es interesante porque realmente yo como desde pequeño, como 6 o 7 años, cuando la Lockton Pike, una compañía norteamericana que construyó decenas de acueductos aquí en el país en la década del 40, cuando estaban haciendo el acueducto de Baní,
yo cogí el patio de mi casa y comencé a hacer zanjas también, imitándolo a ellos, que después fue un peligro de noche con todas esas zanjas abiertas que yo hacía. Y hasta después hacía túnel y todas esas cosas en el terreno porque ya tenía la pasión. Pero al mismo tiempo, por la herencia genética de la familia Herrera, también me gustaba escribir y leer mucho. Y entonces fue una dualidad que tuve un momento que a veces yo me defino como ingeniero de vocación, pero periodista de profesión. Por el asunto ese de que sí, pero con la ingeniería sí tengo muchas satisfacciones porque he podido realizar muchos sueños, especialmente trabajando en Bonao con la Falcon Bridge Dominicana y de allá como contratista particular que tuve un tiempo que ejercí la profesión y por lo menos uno se siente realizado, pero la parte mía de la parte intelectual, periodística, es la que me apasiona. Francisco, permíteme por razones de, okay. de jerarquía, si se quiere, ¿verdad? Que le demos, que pidamos el testimonio de Pedro primero. Bueno, me estás poniendo en una situación muy difícil, ¿no? Porque quizás yo desde muy joven pensé en Leonardo da Vinci, ¿no? Que era una mezcla de humanista, de ingeniero, de físico, de filósofo, bueno. Realmente la ingeniería no fue para mí una obsesión, fue parte de mis obsesiones, ¿no? Yo soy músico, yo escribo, yo hago muchísimas cosas. Y de la ingeniería también cubro muchísimos campos. Tengo empresa constructora. Prácticamente mi ejercicio profesional más duradero ha sido en temas de carretera, vías de comunicación, y sobre todo economía del transporte. Yo fui profesor de economía del transporte en la UNFU. En la UAS también di economía del transporte, en la vertiente ya de carreteras que se fundó en los años 90, por ahí. Entonces, para mí la ingeniería no es una cosa muy precisa, ¿no? La ingeniería es una manera de entender la realidad, de ver la vida, de entender lo que es el equilibrio de las fuerzas, que cuando tú adquieres la noción, como dijo Alfredo, la noción del equilibrio, tú pues lo trasladas y tratas de entender la sociedad también y los equilibrios sociales y los desequilibrios que se suscitan en la sociedad. Es decir, que tener la mentalidad de un ingeniero ayuda mucho porque te permite interpretar la sociedad un poco como si estuviera regida por leyes de la física, que ayuda, ¿no? Y entonces, no sé, para mí la aventura profesional ha sido excitante. Yo estudio más ahora que cuando estaba en la universidad. Es decir, para mí la profesión no fue un título, para mí la profesión fue un desafío que ya lleva 75 años. Bueno, cumplo 50 de graduado, pero yo tengo 75 de vida. Y entonces fue una dualidad que tuve un momento que a veces yo me defino como ingeniero de vocación, pero periodista de profesión. Por el asunto ese de que sí, pero con la ingeniería sí tengo muchas satisfacciones porque he podido realizar muchos sueños, especialmente trabajando en Bonao con la Falcon Bridge Dominicana y de allá como contratista particular que tuve un tiempo que ejercí la profesión y por lo menos uno se siente realizado, pero la parte mía de la parte intelectual, periodística, es la que me apasiona. Francisco, permíteme por razones de, okay. de jerarquía, si se quiere, ¿verdad? Que le demos, que pidamos el testimonio de Pedro primero. Bueno, me estás poniendo en una situación muy difícil, ¿no? Porque quizás yo desde muy joven pensé en Leonardo da Vinci, ¿no? Que era una mezcla de humanista, de ingeniero, de físico, de filósofo, bueno. Realmente la ingeniería no fue para mí una obsesión, fue parte de mis obsesiones, ¿no? Yo soy músico, yo escribo, yo hago muchísimas cosas. Y de la ingeniería también cubro muchísimos campos. Tengo empresa constructora. Prácticamente mi ejercicio profesional más duradero ha sido en temas de carretera, vías de comunicación,
sobre todo economía del transporte. Yo fui profesor de economía del transporte en la UNFU. En la UAS también di economía del transporte, en la vertiente ya de carreteras que se fundó en los años 90, por ahí. Entonces, para mí la ingeniería no es una cosa muy precisa, ¿no? La ingeniería es una manera de entender la realidad, de ver la vida, de entender lo que es el equilibrio de las fuerzas, que cuando tú adquieres la noción, como dijo Alfredo, la noción del equilibrio, tú pues lo trasladas y tratas de entender la sociedad también y los equilibrios sociales y los desequilibrios que se suscitan en la sociedad. Es decir, que tener la mentalidad de un ingeniero ayuda mucho porque te permite interpretar la sociedad un poco como si estuviera regida por leyes de la física, que ayuda, ¿no? Y entonces, no sé, para mí la aventura profesional ha sido excitante. Yo estudio más ahora que cuando estaba en la universidad. Es decir, para mí la profesión no fue un título, para mí la profesión fue un desafío que ya lleva 75 años. Bueno, cumplo 50 de graduado, pero yo tengo 75 de vida. Entonces, para mí ha sido excitante el ser ingeniero, pero con lo que eso conlleva y con las cosas con las que yo acompaño la ingeniería. O sea, no solamente calcular, no solamente dirigir personal, sino mirar el mundo a través de la ingeniería. Yo creo que eso es lo más fértil que me ha podido ocurrir en la vida. Francisco, por favor. Sí, no, mi caso es muy simple. Yo estudié ingeniería en la Universidad Federal de Santa María en Río Grande do Sul, allá en Brasil. Luego regreso en el año 1974, diciembre, y el 76 voy a México a estudiar una especialidad en hidráulica. Regreso a República Dominicana, tengo la oportunidad de trabajar en la Pucamaima, Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, como profesor en el área. Y también en el 79, aquí a Santo Domingo, y trabajo en una empresa, Hanson Rodríguez, que me dio la oportunidad de participar como ingeniero en los diseños de la presa de Monción, que es la más alta del país, que tiene 120 metros, 122 metros de altura. Ahí paso a dar clase o cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por un concurso que hubo, yo gané. Y daba lo que se llama, impartía la materia de hidráulica y mecánica de los fluidos. En la ingeniería, yo aprendí a nivel de universidad los conceptos, los modelos matemáticos que se aplican, pero en el proceso, el desarrollo de mi carrera, aprendí a convivir con la propia naturaleza. Y dirán, ¿cómo? Muy sencillo. Usted va a un río y encuentra una casa en la orilla del río que hay una familia que tiene 30, 40, 50 años viviendo en ese sitio. Pero yo tengo el concepto matemático de aplicar qué pasa en ese río cuando cae una precipitación. Y ese modelo matemático me dice a mí, mira, la altura de ese río llegó a 5 metros, 10 metros. Pero cuando usted se sienta con el señor que tiene 40 años y su familia ahí toda una vida, le dice, mire, ese río subió hasta 20 metros y 15 metros. El mejor hidrólogo es este río. Prácticamente no es el que sale de la universidad, ese tiene el título por el que lo vive, es ese. Entonces esa combinación de esa naturaleza con el ser humano y con uno que interpreta esos modelos, tanto el que tiene la vida diaria con el que lo estudia en las universidades, ayuda a interpretar y a convivir con la naturaleza. El ingeniero que entendí también y he aprendido, de que el ingeniero que se equivoca y rompe esa ley de la naturaleza y no la respeta, fracasa. Usted no puede desviar un río porque quiere desviar el río. El río tiene un comportamiento que tiene que respetar. Entonces, eso yo lo aprendí en lo que se llama ejercicio profesional. He participado en muchos proyectos, en el sector privado también, tengo mis empresas, y me ha tocado ahora mismo dirigir una oficina, que es la Oficina Supervisora de Obras del Estado, donde hay una vertiente nueva, una corriente nueva que me ha tocado también participar, que es la reconstrucción y construcción de hospitales y centros de diagnóstico, edificaciones hospitalarias. Entonces, ¿qué está pasando en el país en cuanto a esas aplicaciones de la ingeniería en los hospitales? Que realmente que es nuevo para nuestro país lo que estamos haciendo. Hay normativas nuevas a nivel internacional que no lo había hace 40 años, las hay ahora nuevas.
a él lo que llama sismo resistencia, que el ministro también participó en esa normativa en su oportunidad sísmico. Entonces hay una serie de cosas que nosotros estamos aplicando nuevas, y entonces todos los días la ingeniería cambia. O sea, no es estático, es dinámico. Y eso hay que vivirlo a diario. A mí me tocó en esta fase de la vida vivir eso, y lo cual hemos hecho un trabajo a nivel de país diferente. Deduzco que si todo cambia, ustedes cambian. Y que el Correcto. perfil, por lo tanto, del Muy profesional de la ingeniería pues ha ido cambiando Así hasta es. el punto de que a veces parece que es más importante la gestión de proyectos que lo propiamente estructural o lo propiamente constructivo. De todas maneras, sé que desde el punto de vista constructivo, la ingeniería aquí pues tiene jalones importantes. Digamos que el punto de partida sería la ciudad obandina y lo que se hizo en materia de construcción entonces. Ya luego habría que identificar otros momentos donde surgen otro tipo de proyectos importantes, finales del siglo XIX, infraestructura para el ferrocarril, infraestructura de distintos tipos que incluso de teatros importantes, como es el caso del famoso Teatro de la Vega y otras construcciones más. Viene la primera invasión norteamericana, que entiendo fue otro gran jalón, porque ahí surge una red vial, ahí surge, que ya no el ferrocarril, Las escuelas. surgen escuelas, surgen puentes, surgen obras de ingeniería civil. Y el jalón mismo posterior al ciclón San Zenón, que nunca se había emprendido en la isla, aunque ya los norteamericanos habían hecho obras importantes, la presa de Haití, ¿verdad? Incluso el desvío de los ríos, el río de allá, de Artibonito. Artibonito. Sí. La presa de Peligre. Exacto. Sí, pero esa peligro fue en los En los 50. 40. En los 40. 40. No, pero yo hablo de la presa que hacen los norteamericanos en Haití, que era la única presa entonces en el territorio Ese Peligre. isleño, ¿verdad? Bien, pero Trujillo encarga 70, 80 horas con posterioridad al ciclón San Zenón, y creo que eso es, desde cualquier punto de vista, incluso inusitado entonces, una cantidad tal de obras, de infraestructuras importantes que sentarían la base para el desarrollo urbano y para el desarrollo del país, económico del país. ¿En qué medida esa historia se ha ido construyendo también a partir de figuras importantes? Usted hablaba de Dubó, otros hablaban de... Bueno, hay figuras importantes de la ingeniería que merecen ser mencionadas o recordadas. Sí, sí. Te voy a precisar un poquito porque, por ejemplo, la infraestructura de transporte, el primer gran jalón, el primer gran hito, sin duda fue el ferrocarril La Vega Sánchez La Vega. Pero con la aparición de la carretera Duarte ya en el 1924, o sea, en el 22, perdón, la intervención es del 16 al 24, dura 8 años y la carretera se inaugura en el 22. Cambió totalmente el país, porque el automóvil era más flexible, más veloz, tenía más capacidad de adaptarse a las necesidades que el tren. Y el tren comenzó a languidecer. A partir de ahí, el gobierno de Trujillo creó una red vial adecuada para su época y para los propósitos políticos del régimen, de control territorial, etc. Después, los gobiernos de Balaguer construyeron también la red vial, y el impulso mayor ahora es hacia una red vial orientada a la principal actividad económica del país, que es el turismo. En los últimos gobiernos se ha construido una red vial espléndida. Probablemente ningún país turístico de la región tenga una red vial como la nuestra. Así es. O sea, la carretera de usted se pone en Punta Cana en menos de 2 horas.
una carretera de primera categoría. Se va a completar el circuito hasta Puerto Plata, falta un tramo que es la autopista de Santiago a Puerto Plata, que está en proyecto ya. Entonces nosotros hemos especializado ese tipo de infraestructura, la hemos orientado hacia lo que es nuestra principal actividad económica. Se han hecho puertos espléndidos aquí también. Los puertos con Trujillo los hizo el ingeniero Félix Benítez Rechá, que era un puertorriqueño que tenía tecnología francesa. Él hacía sus planos. El malecón también. Él hacía sus planos en Francia. Del malecón. Él hacía sus planos en Francia, pero hizo el trabajo, hizo los 4 o 5 grandes puertos del país, Jaina, Santo Domingo, San Pedro, etcétera. Y ahora, bueno, nosotros tenemos puertos también de primera magnitud. El puerto Caucedo maneja casi 2 millones de furgones al año, o sea que estamos hablando de una instalación ejemplar en el país Jaina. También está manejando una gran cantidad de furgones y de carga a granel y de carga especializada. Es decir, que nosotros en infraestructura, la infraestructura hospitalaria, como dice el ingeniero Pagán, ha ido mejorando también paulatinamente, pero también la infraestructura hospitalaria privada, las clínicas, aquí hay grandes clínicas, grandes centros de asistencia de salud. Aquí en Santiago, en Punta Cana, bueno. Es decir, nosotros hemos poco a poco, un país con recursos modestos, ha ido haciéndose de una infraestructura sólida, cada vez mejor, cada vez más concebida para trabajar en términos de nuestras necesidades. Es decir, que yo me siento partícipe de eso y creo que los 4 hemos trabajado en esto. Y a mí me parece que nosotros debíamos felicitarnos con todos los contratiempos que han pasado aquí. Bueno, finalmente aquí tenemos 50 años de democracia, ¿eh? Es decir, 50 años de democracia con sus traspiés y sus cosas. Pero hemos construido una infraestructura, tenemos un modelo político estable, tenemos una economía estable, con un tipo de cambio estable. Bueno, y si no fuésemos el principal centro turístico del Caribe, porque los turistas no vienen donde hay desórdenes, no vienen donde el tipo de cambio se devalúa locamente, no vienen donde no hay infraestructura. Es decir que el resultado de nosotros ser el líder turístico de la región es disponer de una excelente infraestructura, de un régimen político estable, de una economía serena que crece progresivamente todos los años, y en fin, que yo creo que nosotros debemos sentirnos con cierto orgullo por ese desarrollo. No obstante, ingenieros, ninguno de ustedes son parte de lo que yo llamaría ese think tank que ya en la década del 40 o del 50 del siglo XX dominicano, pues eran ingenieros que estaban desarrollando el plan máster, tanto desde la perspectiva del urbanismo como desde la perspectiva del grueso de la infraestructura, que soportaría ya luego la democracia dominicana de alguna manera. Sí, sí lo hay. Y yo quiero rescatar un poco a esa gente que estaba ahí, que ya no a Guillermo González, porque era arquitecto, supuestamente, o a fulano o a mengano, no, que creo que son ustedes los que deben yo lo mencionar. conozco porque cuando yo regresé de Estados Unidos, yo fui a obras públicas. Yo soy estructural y me fue necesario en obras públicas aprender las leyes de construcción. Entonces yo vi en obras públicas esto. La primera ley de construcción, la ley 675, fue la primera ley formal. Trujillo se preocupó del ciclón de San Zenón, primero levantar el obelisco, con don Rafael García Bonelli. Regresé de Estados Unidos, yo fui a obras públicas. Yo soy estructural y me fue necesario en obras públicas aprender las leyes de construcción. Entonces yo vi en obras públicas esto. La primera ley de construcción, la ley 675, fue la primera ley formal. Trujillo se preocupó del ciclón de San Zenón, primero levantar el obelisco, con don Rafael García Bonelli, Dios mío. Pero se preocupó tanto
que cogió las mejores mentes. ¿Quiénes eran? Antonio Domén, Penso Fonder, Moncito Báez, Humberto Ruiz Castillo, Leonte Bernal, Enriquito Penson Paulús, Claro. el hidráulico Bogar, no me acuerdo el nombre. A Iván Nicolás. A Iván Nicolás. Andrés María, sí. Andrés María. Tom Delgado. Formaron Bogar, un paquete San Joya. que tiraron la ley 675. La ley 675 sale maravillosa, una preciosura. Todas esas mentes tiraron todos los materiales y toda la cuestión de construcción y a mí me tocó estudiarla. Pero se olvidaron de una cosa, terremoto. Y cuando vino el del 46 y dio un fuetazo, Dios mío, no hubo ley que incluyera sismo. Y lamentablemente tú mencionaste algo muy importante que quiero recalcarlo, pues ya lo vi en otro programa tuyo. ¿Cómo fue? La ciudad obantina. ¿Cómo fue? Obandina, la de Nicolás de Obando. Sí, la ciudad colonial. La ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, no tiene ley de construcción. ¿Por qué? Porque cuando en el 2011 pusieron sismo, pusieron antes el de mampostería, que yo estoy, en el de sismo me quitaron por todas las críticas que yo hice, pero no importa. No pusieron la colonia. Obras Públicas no puede, ni el gobierno, más que luchar con toda la gente de patrimonio monumental y patrimonio que sé yo qué cosa, porque no hay ley de construcción sobre la ciudad colonial. ¿Por qué? Porque no tienen materiales antiguos como la piedra, la tapia y otros materiales estructurales que yo sí lo sé, porque a mí me contrató lo en el 88 para hacer el análisis de la Catedral de Santo Domingo. Hay una federación de... O la iglesia de Santa Bárbara. O la iglesia de Santa Bárbara, que la conozco hace 40 años. Y he propuesto cosas y no pueden intervenir nada. ¿Por qué? No hay... Yo propuse la cosa más simple. Óyeme esto. Lo que en todas las leyes de construcción hay, que me diga Pedritín, o un párrafo de goma. ¿Qué es eso? Por Dios, digan, en cuanto a los demás materiales de construcción, aquellos que apadrinen un nuevo material, si hubiera un párrafo de goma que permitiera entrar a obras públicas como lo debería ser. Por cierto, voy con Pedritín con algo muy bueno. Lo que se ha hecho en los últimos años en construcción es magnífico. Es magnífico, aún con leyes defectuosas. Las construcciones que han hecho estos últimos gobiernos, los últimos años, son magníficas. Con unos defectos, escuelas, hospitales, con leyes muy defectuosas. ¿Por qué? Porque hay que someterlas a juicio y a prueba. Alfredo. Somos un país como... Mira, Alfredo, mira, en cuanto al sismo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. El conocimiento de los sismos, cuando yo estudié ingeniería, era rudimentario. No existía. Se tomaba una torre y se le ponía un 10% del peso muerto. Distribuido en forma triangular. Que no es así. No, eso era para El gran salto en el conocimiento de los sismos fue el momento del sismo de México y el sismo de Caracas. 1985. Perdón, eso cambió México. Radicalmente la normativa. Con en ese Nathan momento yo Newman calculaba... y la Chile Torre también, Americana. Pero en ese Chile momento incluye yo a Chile. calculaba estructura y era socio de Alfredo Manzano. Y Ernesto Musa Saba. Sí, pero mira, cambió radicalmente todo, la normativa cambió, pero como si fuera Como dijo Guillermo Bertero, salido de en otro planeta. 1979. O sea que tú no puedes ahora echarle la culpa a Obando de que no calculara estructuras No, antisísmicas. Porque la piedra estaba muy grande. Tú me excusas. Pero- Yo dije una charla Aún en tu que época- dije, en tu época ¿por de- qué la estructura de la catedral está en pie? Porque son estructuras muy robustas y trabajan a esfuerzos muy porque bajos. No, el propio resistieron. peso la mantiene. Y estructuras son Pero hay robustas otra. y trabajan muy poco. Y toda la muy ciudad poco colonial, esfuerzo. hay tantas en pie. Y Santa Bárbara, ¿por qué está en pie Santa Bárbara a pesar de Santa Bárbara? Yo le voy a explicar por qué.
El agua le ayuda. No, mire, te voy a explicar por qué en No, cuanto no, a no, sismo. espérate, óyeme, Sí, óyeme, oye, óyeme. bueno, Mira digo, cuando cambió. Diga, ingeniero. Porque Mire. si no, Alfredo No, toma el no hay control problema. de Pero en lo que dice el ministro, de que en la época pasada, muy temprana, de nuestra historia de ingeniería, realmente los códigos sísmicos eran muy escasos en América Latina y en muchos países del mundo. Nosotros somos parte de eso, pero las cosas han cambiado. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo un hospital en San Francisco de Macorís. Y en ese hospital de San Francisco de Macorís, como estamos hablando de sismo, les voy a explicar algo. Nosotros lo que hicimos fue un estudio completo de toda la región y toda la zona. Determinamos que San Francisco de Macorís está muy próximo a una falla que tiene el mismo comportamiento de la falla de allá de California. Se mueve en este sentido. Sí. ¿Y cuál es el problema? La decisión está de que había que hacer un hospital seguro. Usted puede ir a ver hoy día los aisladores sísmicos instalados, que son 190 aisladores aproximadamente que hemos instalado, que va a permitir resistir un sismo de un grado de un poco más de 8.2 grados. Y el desplazamiento de ese edificio, de ese hospital, puede ser hasta de 60 centímetros en sentido horizontal. O sea, se están tomando en cuenta la parte sísmica para usted diseñar. Inclusive, el Cabral Ibáez lo hemos reforzado estructuralmente por una exigencia de la presidencia, porque hay que hacerlo. Y todos los hospitales que estamos interviniendo tienen que ser hospitales seguros, porque es lo último que se puede caer en un hospital. Eso es verdad. Entonces, Y la estación de bomberos. ¿De cuántos pisos es el hospital de Macorís? como de Santiago, De Macorís. de Macorís tiene 3 pisos y le estamos colocando los aisladores sísmicos. Están colocados, ya están instalados. Hicimos un intercambio de tecnología. Nos enseñan a nuestros profesionales esa nueva tecnología y usted le pregunta a uno de ellos y esto lo instalan solo ya. No hay problema. Ahora bien, yo voy a regresar un poco atrás y le voy a hablar de la zona colonial. Uno de los grandes pasos que ha dado la ingeniería en República Dominicana es la siguiente. Mire, antes para usted construir una carretera de grande longitud, de grande magnitud, tenía que venir un especialista externo. Tenía que venir un especialista norteamericano o un especialista de Europa, cualquiera de ellos. Bien, se construía. La presa, lo mismo. Los puentes, lo mismo. Hoy en día, los profesionales dominicanos no necesitamos nada de eso. El país no necesita que venga nadie enseñando nada. Y este país es autosuficiente en cuanto a las especialidades. Sí. ¿Quién le dice al ingeniero cómo dirigir una carretera? Nadie. Nadie puede venir de fuera a corregir. No puede. Empresas lo mismo. Usted tiene Gallar, ¿cómo se llama? Rodríguez Gallar, Augusto Rodríguez Gallar, que es una joya de la ingeniería de hidráulica y de las presas. Ese señor usted lo sienta a discutir un proyecto de presa aquí y él sabe por dónde van las cosas. Claro que sí. Aquí hay técnicos geólogos extraordinarios que te dicen a ti si vale la pena o no construir una presa en un río, un cauce de un río. Ingeniero de geotecnia. De geotecnia, Paniagua, doctor Paniagua. Que trabaja con nosotros. Y trabajó conmigo en la zona colonial, revisando Muy conocido mío, Guillermo. Óyeme bien. Muy conocido, Guillermo Paniagua, me lo da a mi recuerdo. El ingeniero Guillermo Paniagua estuvo conmigo en el Hospital Padre Villini de la zona colonial y estuvo conmigo en la iglesia Santa Bárbara. Pero déjeme seguir diciendo algo más. Entonces, hidrólogos aquí hay muchos, hidráulicos los hay y bien especializados. Usted encuentra un joven ahora mismo con 25, 27, 26 años de edad, con todas las profesiones y especialidades que usted se queda sorprendido. En la época que yo llegué lo que habíamos como 4 gente que sabíamos un poquito de agua, pero ahora no. Usted tiene un universo muy grande. Entonces, el mundo de la ingeniería en República Dominicana, este universo cambió. La zona colonial, le voy a hablar de la iglesia Santa Bárbara, por no quitarle mucho tiempo, y es lo siguiente. ¿Qué es lo primero que había que hacer en la iglesia Santa Bárbara y lo que hay que hacer en la zona colonial completa? Si usted va a intervenir la iglesia Santa Bárbara, lo primero que usted tiene que hacer son los estudios básicos. Estoy seguro que el ingeniero, usted, cualquiera de nosotros que estamos aquí, antes de intervenir una obra, vemos a ver qué es lo que pasa en el suelo, qué es lo que si resiste o no resiste, si es roca o si es limo, qué es lo que hay debajo, para uno tomar las medidas que no se nos vaya encima. El descubrimiento de la iglesia Santa Bárbara es que a los 8.10 metros de profundidad usted tiene un espacio que es arena fina, que eso tiene un infinito hacia abajo, y esa arena es el conducto que lleva las aguas subterráneas al río o al mar. Pero ¿cuál es el problema? De ese punto de abajo, 8.10 metros hacia arriba, es una arcilla. Entonces, ¿cuál es el problema?
Determinamos también que alguien inteligente en el tiempo, sin buscar culpable ni nada, un error de alguien, no sé, de quien sea, perforó algunos conductos de agua pluvial que venía de la parte alta, entonces el agua se metía por debajo y socavaba porque producía un arrastre de la arena y producía oquedades. Sí. Entonces, ¿qué hacía esa arcilla? Bajaba. Entonces usted pensó que la iglesia se estaba moviendo. No. Se le colocaron unos pies de amigo. Esos pies de amigo nosotros los quitamos porque no era necesario. El propio peso de la estructura la mantenía. Y la mantiene. En equilibrio. En equilibrio. ¿Y cuál otra cosa encontramos? Que se le hizo un relleno de más o menos 1 metro de altura desde lo que tenía como piso abajo hacia arriba en todos los lados. Entonces la piedra, óigame bien, necesitan respirar. Y esa piedra no tenía forma de respirar. Entonces la estructura de argamasa se debilitaba. Entonces todo eso se corrigió. Es lo que usted dice, esa es la forma de intervenir las cosas. Y la cosa debe ser intervenida ahí. Hoy está en un 95% de la terminación. Pero descubrimos otra cosa. Que la iglesia de Santa Bárbara realmente está en una plaza que se llama Plaza de Santa Bárbara. Correcto. Correcto. Entonces nosotros encontramos, descubrimos la plaza. La plaza tiene una capacidad para alojar, tener presente en cualquier concierto, cualquier cosa, 3,000 personas, sin problema. Y detrás tiene un anfiteatro. Encontramos una hermana de Juan Pablo Duarte también, que no estaba identificada, que estaba ahí. Está preciosa la iglesia, que fue una boda preciosa. Ah, sí, tú estuviste ahí. Está preciosa la iglesia, entonces hay que verlo. Es la forma de convivir con lo que tú tienes. Sí. Y en el tiempo te dice qué es lo que hay que hacer. La restauración de monumentos es una especialidad. Es una especialidad, pero déjeme decirle algo, perdóneme. El Padre Villini, que es un hospital que está en la misma zona colonial, es un hospital que tiene varias etapas de construcción en su vida al día de hoy. Tiene una parte que son las iglesias, que es de la zona de los años, 400 años debe tener eso ahí, o un poco más, no sé. Pero también otra parte que fue hecha en la época de Trujillo y otra que fue remozada en el tiempo. Pero parece que alguien, o accidentalmente, las aguas servidas del propio hospital y de lo que está en el entorno, comenzó a filtrar por debajo. ¿Qué es lo que hay ahí? Una arcilla. ¿Qué se produce en un momento determinado? Un deslave de la propia tierra. Entonces, la parte que está apoyada sobre ese material sin zapata, ¿qué hizo? Se dio y lo dejó en el aire. Entonces, usted vaya a analizar ¿cómo se llama? La parte estructural, la vulnerabilidad estructural de ese hospital, y le digo con toda firmeza, con todos los estudios que hemos hecho, que es cero. Es cero. Entonces la intervención tiene que ser de manera artesanal. Todos los equipos los sacamos para evitar una vibración y que esto no caiga encima del edificio. Pero lo estamos recuperando para no dañar una estructura como esa que es histórica. Sí. Y por eso lo estamos haciendo de esa manera. Ya que ustedes se fueron por lo sísmico, don Fabio, mire, uno habla de la sociedad obandina por aquello del punto de partida. Pero resulta ser que es republicana y que es moderna. Claro. Sí. Y los edificios fundamentales más que de la zona colonial, de la ciudad intramuros, ubicados en el Conde y que son expresión de la ingeniería moderna, sí, y del concreto armado y del cemento, están ahí y han pasado el 46. Tienen ya más de 100 edificio años, vaquero, tienen 100 años. Me refiero al edificio 10, al vaquero, Casa Velázquez, Cerame, están ahí. Sí. Ahora, ahí hay un componente también importante desde el punto de vista de la ingeniería, que lo constituyó ciertamente lo sanitario, porque en su momento esa ciudad intramuros apestaba. Y todos los días moría gente por problemas sanitarios y asociados al tema agua en particular. Sí, pero surge entonces Gacue, que es otra perspectiva de constructiva, ciudad jardín, y gente que está saliendo de ahí porque ahí se iba a morir en la ciudad intramuros, ¿verdad? Es decir, hay un jalón importante también de la ingeniería asociado a vámonos de aquí. Esto es republicano, es obandino, es todo lo que quiera, pero la ciudad tiene que crecer y no es para San Carlos, no es para Villas Agrícolas, ni es para donde los negros en los minas. En los minas. En los minas. O el ensancho Sama. Por favor, usted. Vamos a dejar que
que don Fabio No, nos realmente dé algún... el avance que tuvo la ciudad, especialmente Extramuro, que está la parte ya de Ciudad Nueva, y comienza el crecimiento de Guasque ya cuando tenía el problema principalmente del agua, que era la situación más crítica. Y de ahí entonces fue creciendo la población, y uno ve el desarrollo en los mapas de cómo iba aumentando la población, y la población también iba teniendo otro ingreso. Pero la ciudad obandina tiene los problemas que ya hemos oído, y realmente lo tenemos que conservarlo. Porque es un tesoro, un patrimonio de la humanidad, como se dice. Y especialmente lo interesante de la ciudad obandina e Intramuro fue el espacio que quedó prácticamente con poco desarrollo entre la calle Duarte y la calle Pablo Hincado. O sea que lo que se conoció como Navarijo. Porque realmente ahí fue un desarrollo como muy distorsionado en cuanto a las construcciones que se hacían y las viviendas. Y normalmente nuestra ciudad, como ha dicho Pedritín, tiene mucho éxito por la calidad de los profesionales, y especialmente hay que ver ese desarrollo que hubo en los años 30 y los años 20 con ese edificio Vaquero, el edificio 10, todo ese tipo de cosas, que a pesar de las condiciones que no se conocían de la parte de sismo ni ese tipo de cosas, sin embargo se hicieron edificios altos, y nuestras iglesias se mantenían estables, y no había ningún... Mercedes nunca le ha pasado nada. No, nada. Otra cosa, mira, en Madrid yo una vez voy al Colegio de Ingenieros, tiene una gran librería. Voy por curiosidad siempre cada vez que voy a Madrid. Y encuentro un libro que se llama La ingeniería de España en ultramar, en los años del descubrimiento de América, la colonia. Encontré un libro donde aparece el alcantarillado pluvial que hizo Obando en la ciudad de Santo Domingo, que todavía se puede entrar y se camina. Se camina. Y todavía funciona, nunca se ha inundado nada en la ciudad colonial. Y así es. Entonces, citan a Obando como uno de los grandes constructores de América. Está lo que se hizo en Cartagena, en Ciudad de México era complicadísimo porque era un lago, era Tenochtitlan. Guadalajara es un llano, México es una laguna. Pero citan esto de Obando, y Obando fue un individuo con mucha visión. Obando hizo monasterio, hizo iglesia, hizo residencia. Era un individuo con mucha fuerza, era un gran organizador. Es decir que yo creo que a Obando hay que tratarlo con cierto respeto. Miren, tengo necesariamente que hacer, me he burlado de la coordinadora, tengo que hacer una brevísima pausa y continuamos, porque creo que todavía no debemos despachar a Moncito Báez. No debemos despachar a alguien que, bueno, fue su compañero Leonte Bernal. Leonte, pero al propio Alfredo Manzano. Alfredo Manzano. Por distintas razones. Primero porque... Bonilla. Bonilla, ¿verdad? Tremendo ingeniero, académico, decano. Sí. Decano de la facultad y realmente una figura, no solo de la ingeniería. Yo tuve el placer de conocerle y de ser miembro del Consejo Universitario junto con él. Cultivé el afecto que también él tenía por mi propia familia, en particular por mi padre. Y creo que son figuras verdaderamente relevantes de la ingeniería, que comparten con ustedes todo lo que esta última parte. Hay algo, antes de la pausa, hay alguien que no se debe quedar fuera de esto, que es probablemente el precursor de los puentes modernos de hormigón armado en este país, que es el hermano de Alfredo, Petrus Manzano. Petrus no fue una figura pública, Petrus era un ingeniero más consagrado a la obra en sí. Petrus, pero sí. Petrus calculó puentes increíblemente hermosos y correcto. audaces. Eso es correcto. Hay un puente curvo que existe en la carretera San de José. Constanza a San José de Ocoa, que lo calculó sí, lo Petrus. sé. Curvo en hormigón.
que en aquella época era una hazaña, porque No, eso era increíble. era a base de O sea, imaginación en la Olma, y el puente de la y de Olma. conocimientos de Que, por matemáticas. cierto, nunca se cayó tampoco. Y además se calculaba con una regla de cálculo, no solo software de hoy, Claro. era con regla de cálculo. Yo llegué a calcular edificios altos con regla de cálculo. Y todo el mundo. Todo el mundo, bueno. Entonces Petru fue probablemente quizás el más destacado de los pontífices, que era como llamaban en Roma a la gente que construía puentes, los pontífices. Máximo. Puente, Pontífices León, máximo. Petru Manzano fue un gran ingeniero, un gran constructor, un hombre anónimo, callado, pero que yo creo que la historia de la ingeniería dominicana no puede No, y prescindir de él. otra persona es Sosa Bodré, Sosa Baudré, Luis. Luis, Ay, sí. que era un gran calculista también. claro. Estructural Sí, y estructura metálica formidable. Y Dilín Roa, Everaldo Sí, Roa. Everardo Roa. Y también fue un gran... No, Pero, man. pero Hildebrando Petru, también. Petru tenía relaciones con los gobiernos. ¿Quién? Entonces Hildebrando. a Petru le daban la obra, él la diseñaba y la construía él mismo. Se mudaba a la frontera 3 meses viviendo en Macasía, qué sé yo. Y él mismo hacía los puentes y venía a la ciudad después que estaba todo concluido. O sea, era un hombre muy especial, Petru. El pasado a veces es tan testarudo que se mantiene en el presente y en el futuro. ¿Verdad? ¿Y a qué digo? Por ejemplo, a mí no se me ocurriría nunca jamás pensar que el Partido Dominicano, y digo Partido Dominicano, donde está hoy el Ministerio de Cultura, se vaya a caer por alguna razón. Y esto lo pongo de ejemplo, porque igual tú hablas de Pagán, de hospitales. Así es. Bueno, pero el hospital Nuestra Señora de la Altagracia tenía 4 pisos desde el principio. ¿Y qué pasa? No pudo haber servido para que pariera más gente en él. Durante décadas y décadas Y está fue funcional, dio respuesta. Lo mismo el padre Villini, pues data también más o menos de lo mismo. Y así una cantidad extraordinaria de obras de todo tipo. No obstante, y dejando ya quizás un poquito atrás esa etapa de los Moncitos, de Rafael Tomás y de ese grupo de urbanistas e ingenieros, usted ha relatado en distintas ocasiones el salto brutal, y lo hizo Fran Moyapón, el salto real Sí. de la República Dominicana. El gran salto. El gran salto. El libro de Fran. El libro de Fran, que te da además una panorámica visual Sí. de lo que ha sido eso. Formidable. Hay problemas de urbanismo, hay problemas de densidades Y de pobreza. y hay problemas de pobreza, evidentemente. Pero lo hay en todos los países del mundo. Ahora, el reto de los ingenieros parece una espiral en ascenso. Sí. Recuerdo que usted creo que calculó una escalera en aquel famoso Sheraton que se hizo. Sí. ¿Verdad? Que, bueno, pues antes no se hacían ese tipo de escaleras. Y había entonces un reto para el calculista, supongo. Y así, innumerables respuestas que se fueron dando independientemente de lo sísmico, sino de esa relación entre nuevos materiales, diseñadores y maestros constructores o ingenieros constructores. Hay algo más importante. Y nuevas tecnologías de computación. No, hay Correcto. algo más importante. Y yo lo quiero hacer, y es un elogio de lo que está haciendo este programa ahora. Comunicación. La comunicación, no solamente la ingeniería, porque ¿qué fue lo que dijo Ortega? Yo soy yo y la circunstancia. Esto no es ingeniería y lo que está alrededor. Por ejemplo, qué pena me da, antes de que nada, que él me habla de Santa Bárbara. Yo sé lo que es Santa Bárbara, por Dios. ¿De dónde sacaron todas las piedras de la Catedral de Santo Domingo y del cantera. Palacio? Hicieron un hoyo donde está Santa Bárbara, que es una parte más alta, hicieron un hoyo tan grande que se llenó de lodo y porquería. ¿Eso era todo lo que tenía Santa Bárbara?
Pero yo tengo 40 y pico de años estudiándola y hasta Eugenio Peromontá dijo, yo creo que es el monumento más estudiado. Perdón. No, es verdad. ¿Sí o no lo es? Así es. Pero él no sabe que Enriquito Penson Paulus estudió la mecánica de suela, Eduardo Verdeja, Odali Batista Piña, José Antonio Méndez, y esto no se había comunicado. Lo grande de este programa, digo, yo vine entre otras cosas principalmente por eso, ¿no? Ojalá se mantenga esta comunicación. ¿Cuántas revistas de aquí de ingeniería hay? Ya no hay de ningún género. No, yo publiqué fuera alrededor de 16 trabajos en inglés, en el idioma, ¿no? Sí, sí. Pero ¿y por qué aquí no? No lo hay. Pero este programa está movilizando. Yo vi el de urbanismo. Y yo creo que los mejores urbanistas primero fuiste tú. Porque tú tiraste cosas fantásticas. ¿Por qué? Porque tú hiciste como al toro, a la limón. Púyalo para que suelten, ¿no? Pero no es para que suelten lo malo, es para que intercambien ideas. Oye lo que me dice Pagán. ¿A cuánta gente consultaron sobre Santa Bárbara? Igual la Todos los ciudad documentos. universitaria, Ramón y quiero Bailo que Peña ustedes fue me ayuden genial, en esto. Pero el salto fue tremendo. Sí. Pero comunicación es importantísima. Pero la ciudad universitaria, que creo que también marca un momento de todo. Claro, Porque es el primer espacio realmente concebido para albergar ahí no solo la carrera de matemáticas o de filosofía o de letras, sino para que los arquitectos y los ingenieros de entonces se dieran el gusto de hacer lo que hicieron. Y ahí está. Y desde mi punto de vista también con avances importantes desde el punto de vista del modernismo, porque no responden más que a la modernidad. Son edificios muy bellamente diseñados. Exacto. Y bueno, el alma mater es precioso. Ah, Humberto Ruiz arquitectura Castillo, Y ahí Dios diseñó mío. Es una Caro cosa Álvaro, increíble. Caro Álvaro, Álvaro. Guillermo No, no, González. no, O sea, los grandes no, arquitectos del momento. De aquella época. Pero además, ahí están los grandes murales de Bela Zanetti. Ni más ni menos. Entonces, el recinto de la Pero Universidad mira, de el Santo mismo Domingo es edificio regio. de ingeniería, Sí, sí. el mismo edificio de ingeniería, es una estructura metálica increíble En la maternidad, señora Altagracia, que te la meten un mural de propulsaron en Bela la Zanetti. Feria de la, En la de la maternidad Paz. de señora Altagracia hay una. Esa estructura de Una metal, belleza. Bueno, ahí está el tema de la feria increíble de las estructuras de metal. Sí. Pero yo estoy hablando de 1950 y pico. Mira, Alfredo, perdón, porque lo tenías pensado desde el principio. ¿Por qué la ingeniería dominicana, que no fuera la de puentes, digamos, ese tipo de cosas, la cívica, digamos, por qué tardó tanto en penetrar aquí Tardó en el mundo. el acero? Sí, Tardó pero en el- El mundo entero. sí, pero hablo de por qué aquí hay un retraso. Es ahora cuando usted ve. Ahora que está. Ahora es cuando usted ve, pero el uso del acero. No, pero Aquí comenzó donde, en el Correo, en aquel edificio de por allá. Este lo hizo Trivito Iglesias. Por ejemplo, pero aquí no se voy a dar hizo una las idea. torres masivo eso. Las torres que hay en el Conde, las que se mencionaron, Vaquero, Vaquero. 10, tienen Te voy a armadura, dar Esa una tienen razón armadura. política. por supuesto. En 1895, Ulises Heró hizo la Catedral de Santiago y la inauguró con acero que vino desde Inglaterra. Las tijerillas, la torre y todo, resistió todos los terremotos en 1942 y todo el mundo en la zona del Cibao, máximo sismo. Resistió. Yo la reparé en el 2010 y me sorprendí la cantidad de detalles estructurales en metal. En metal. Increíble. ¿Qué pasó? Trujillo políticamente decidió concreto. Esto hay que hacerlo en concreto y la fábrica de Blow y el cemento, ¿quién fue que lo hizo? Trujillo. ¿Por qué? Para enriquecerse y sostenerse, pero también para progresar el país, porque si el país no progresaba. Pero entonces, ¿qué?
Guerra mundial. ¿Y qué pasó políticamente? Ah, no, eso de acero importado, ay, no, no, aquí no hay acero. Vamos a hacerlo en concreto, y la fábrica de Blois, y la fábrica de cemento. Política. Los gobiernos influyen las estructuras, los materiales de estructura. ¿Qué pasó con el tranvía ferrocarril trasandino de Eugenio María de Hostos? Era Eugenio María de Hostos quien dio la idea. Nosotros lo conocemos, pero ¿qué sucede? Ya no tiene ese nombre. Ya sé lo que digo. ¿Cuál es ese? Lo restauraron, lo que sé yo qué, lo que sé yo cuánto, ya no se llama otra cosa. En Chile, Chile, trasandino. El trasandino. Eugenio María de Hostos. Sí, fue Oye, el promotor principal y llevó su nombre al principio. Política. ¿Por qué? Porque Hostos tenía una forma de enseñar y decir, vamos a separar la política y la iglesia y la qué sé yo. Díganme ustedes, que sé que están ahí un poco parcos, porque él se metió para el componente político de la ingeniería. En todo entra. En este país entra en todo. Y en todos los países. Sí, pero en este ¿Se sienten ustedes, por ejemplo, aún hoy como profesionales de la ingeniería, cómodos con el concreto o con el uso Del acero. estructural del acero? A eso El quiero. hormigón sin acero no funciona. tiene sus usos, cada material tiene sus Lo usos comparto. propios. Claro. El hormigón es un material que arquitectónicamente es más flexible, tú lo puedes moldear, lo puedes vaciar y hacer encofrado. El acero son más bien estructuras Rígida. hechas en fábrica. Angulares, perfiles, tijerillas que las ¿Cómo montan se en hizo el la fábrica. embajador, ingeniero? El embajador tiene un sistema de vigas de reticulares en los pisos, pequeñas. Es un diseño típico norteamericano. Ese era un hotel clásico, esos planos los trajeron aquí. Pero tú vas a Estados Unidos y en esa época había Eso. 200 hoteles igualitos al embajador. Te lo venden, Como el Estadio Quisqueya. El Estadio Quisqueya lo compró Bebecito Martínez en Estados Unidos, lo trajo y lo montó, nada más hizo las zapatas y montó el estadio, la cúpula y todo. Después compraron el de San Pedro Y Santiago. y el Cibao, Ajá, el Cibao. también, un poco más pequeño. Y la naranja mecánica, la de prácticamente es lo mismo también. O sea, la estructura metálica tiene la ventaja de la portabilidad, tú la traes rápidamente y la instalas. Correcto. Pero el hormigón, las obras duraderas de hormigón son importantísimas. El hormigón es un material que permite darle rienda suelta a la imaginación del arquitecto. Y mixtas, están funcionando las estructuras mixtas de hormigón y de acero, aprovechando cómo son las funciones. Pero de el cada hormigón cosa. armado tiene refuerzos de acero. Tiene refuerzo. Claro, tiene varillas embebidas porque el hormigón no resiste la tensión y la tensión la absorben las varillas. Ahora, las estructuras puramente metálicas son más difíciles desde el punto de vista arquitectónico. Una torre elevada, tú la tienes que revestir porque además pocas veces se deja afuera el hormigón. Bueno, el edificio del Museo Pompidou en París, que ya adrede te dejan las estructuras por fuera. Sí. Eso, MIP, con arquitectura, la pirámide de cristal. ¿cómo arquitectura no? brutalista y esas cosas. Bueno, y esos son efectos. Pero el Claro. hormigón es el material. En obras como las presas y eso, el tema del fraguado siempre fue un problema. Pero el fraguado se controla eso y se se controla. retrasa. Ya existen aditivos, tú retrasas, aceleras el fraguado. No, cabrón. Hay mil maneras de manejar el hormigón. La tecnología ya del hormigón es muy difusa y profusa y abundante. Y hay hormigones de bajo calor de hidratación, hormigones que De alta resistencia, todo. que se Liviano. fraguan muy rápido. En fin, que Un aditivo te lo pone a hay 10 Una tipos de resistencia hormigones. te la duplica. la O duplica. sea, el hormigón es una tecnología amplísima. Hay institutos del hormigón en Estados Unidos y en Europa que viven investigando. Ok. Pero O sea ahora que bien, el hormigón es el gran material de la época, el gran material. y es la base de la construcción. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, la maternidad, Nuestra Señora de Altagracia, hay una combinación. Hay hormigón y hay acero. Pero yo digo el acero es, por ejemplo, los techos están soportados en tijerilla,
que nos encontramos con una estructura totalmente en acero. De lado a lado, en los dos extremos, de sur a norte, y es tijerilla cada medio metro, cada 50 centímetros tiene una tijerilla que va. Y una cubierta fina sobre unas onduladas. De unas onduladas, exactamente. Entonces, ahí está. De hormigón arriba. Sí, pero Una fino, torta. poco. 7 centímetros, 6, una cosa Sí, tremenda. Pero entonces, ¿qué Y hicimos medio. nosotros? Para que usted vea cómo es la historia. Analizamos el tema, nos dimos cuenta que eso no se podía cambiar. Claro. Ujú, ya. Entonces, que lo que hicimos fue, sacamos una tijerilla, de miles, reparamos, le cambiamos una nueva, entonces la colocamos, entonces quitamos otra. Entonces, y mantenemos el tipo de tijería, se mantiene en ese hospital, no se puede quitar. Y también las paredes son en hormigón, muros hay de carga, pero como arriba es aligerado, son de bajo peso, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho en ese hospital, el reforzamiento que hubo. Pero también hemos encontrado estructuras como el Partido Dominicano, los edificios, que fueron convertidos también en hospitales en la época. ¿De acuerdo? Entonces, esos edificios que usted no encontró ahí, usted tuvo que hacer reforzamiento estructural en acero. Entonces, usted encontraba 2 columnas, una aquí, una allá. Entonces, usted colocaba una zapata para una nueva columna, pero en acero, y debajo de la viga le colocaba una viga de acero. De acero. Para También mantener llegó, la estructura. también Entonces, llegó tarde aquí la tecnología de los elevados y los pasos a desnivel. Ustedes son responsables en gran medida, como ingenieros o como generación de ingenieros, de la introducción aquí de obras ya que datan Son de imprescindibles. 10, 15, 20 años. Bueno, ¿verdad? porque no había tráfico, no. No había. O sea, la función crea el órgano. las necesidades O sea, ahora. en un momento dado, la ciudad, cuando yo vine a estudiar, la calle El Conde era de doble sentido. De doble, Había sí. carros Y en era ambos estrecha. sentidos. Después, el tráfico obligó a que se hiciera en un solo sentido. Imprescindible. Y luego Eso fue muy peatonal. bueno. Claro. Eso fue muy Entonces, bueno. los elevados surgen cuando Ya. las esquinas se congestionan y tú tienes que separar el tráfico. Y hay un caos en el Por ejemplo, los elevados que se hicieron en la John F. Kennedy, los conteos de la esquina, por ejemplo, de la calle, de la avenida Doctor de Filló con la Kennedy, todas las calles que concurrían te daba diariamente 150,000 vehículos. Wow. Por ejemplo, Esto hay que resolverlo. ingeniero Pedro Delgado Malagón, las rotondas son un fastidio. Sí. Ya, hombre. Las rotondas tiene que- son una solución intermedia en ciudades europeas. Sí. Los Ya americanos, no, a los tiene que americanos desaparecer. casi no hay rotonda en ciudades norteamericanas, salvo ciudades pequeñas. La o Plaza medianas. Independencia tiene que desaparecer. O en Washington por Dios, es que hay ya, mucha rotonda. Tiene que haber Pero una- sí, debe haber unos buenos en Washington, pero túneles y Washington es pasos una de ciudad nivel. antigua, Sí, una ciudad sí, vieja. sí. Dupont Circle, que se llama. Pero en Europa hay muchas rotondas, porque el europeo Sí, sí. tiene esa mentalidad. Pero en Estados Unidos no, los americanos usan el expressway, por abajo, por arriba. O la Claro. 27 y la Kennedy en determinados momentos son magníficos pulmones para salir corriendo. Claro. Sí. A veces. ¿Qué ingenieros intervinieron en puentes tan emblemáticos como el del río Iguamo o el Lucas Díaz? El Iguamo lo calculó T.I. Lin, un chino que vivía en California. Fue quien T.Y. hizo el diseño. Lin. Y aquí lo Premio Nobel construyó fue un grupo considerado. que era Tage Holtenson, Teofilito Carbonell y creo que Monchín Tego Bonetti. Era, Bonetti era parte también de ese prefabricado, de la célebre prefabricado en forma de Son dovelas, es un canaletas sistema, inmensas. es un sistema, es un puente se llama de voladizos sucesivos, que se va vaciando desde ambos lados, Lo inventaron los chinos con bambú. se va Que de ambos ahora lo lados están y llega un momento desarrollando. Ah, no, y, no. y entonces Cierra. en aquel momento no había la tecnología de los controles de los módulos, cerró como con 8 o 10 pulgadas de diferencia. Cuando en la carretera de Santo Domingo Samaná, que nosotros la supervisamos, el puente lo había calculado un ingeniero colombiano muy bueno, un tipo con mucho. Nosotros tuvimos que comprar un equipo para medir el módulo de cada dovela. Claro. Medirlo claro, in situ ahí, tanto MPA, y la cota con un láser y la cota con un láser. Entonces él iba, la próxima dovela él te decía, cota tal. Él iba corrigiendo las pequeñas diferencias y cerró con menos de 1 centímetro. Fue increíble, ya así mira, pa,
Claro, pero era un control riguroso, qué sé yo, 10, 12 dovelas de cada lado, 24 dovelas. O sea, eso se hace... ¿Cuál fue el primer túnel importante del país? Que supongo que El de Puerto que Plata. el de Puerto Plata, ¿verdad? De la vía férrea. Pero es un tunelcito, Sí, de alguna manera. De la vía Sí, férrea. pero es un túnel. túnel vial, porque hay túneles de desvío en las presas. en Sí, todas los- las bueno, presas. claro. Hay túneles muy grandes. Oh, Sí, claro. esos desvíos de obra No, provisional. Higüey y de la Aguacate presa. es un prodigio El de Monción, italiano, con supongo. Augusto Sí. Gallar, El de Monción, el de Monción hubieron en el túnel una filtración y buscaron un estructural. Aportaron los italianos cosas en el desarrollo Todo el mundo, de todo la el mundo. ingeniería Todo el dominicana. mundo. Sí. Pero los desagües de fondo de las presas realmente son túneles, o sea que también Todos, tiene que verlo. todos, tiene- todos. El tiene. puente de Puerto Plata, de la carretera que va de Navarrete a Puerto Plata, era un puente que se hizo para el ferrocarril, pero el ferrocarril no podía subir pendiente de más de 2%. La cizalla pusieron. Entonces había una cremallera, Las cremalleras ya. que es una polea. El tren allá abajo no podía subir, pero lo alaban. Mecánicamente, cuando llegaba arriba ya bajaba por gravedad al otro lado. Pero ahora es un túnel viario, un túnel vial, y un automóvil 7% lo pasa a 100 kilómetros por hora sin darse cuenta. Es un túnel de 300 metros. Hace poco tiempo las llamadas torres eran edificios. El que En llegaba a 20 pisos era... 1979. Pero ¿desde cuándo estamos La viendo Macarulla fue nosotros el el primer Empire piso de 20 State o las grandes torres la mexicanas? la ley 675 decía no se pueden construir edificios de más de 7 pisos. Cuando Vitelmo Bertero, experto sísmico, vino al país en 1979, preguntó, ¿cuáles son los edificios altos? Bueno, este de 10 y el Guacalito de 12. Dice, esos no son edificios Eso altos. es. En Entonces, San Petersburgo ya había hace pero a muchísimos medida que siglos. fue avanzando todo y le dieron soltura a los diversos gobiernos, De 40 pisos ya tenemos aquí. 40 y es el todavía tope son ahora. pequeños. ¿por qué hay un tope? Que sí que hay la Nacaona. No, No, no no, no, debe es tope. haberlo. No lo hay. No lo hay ya. No lo hay. Ya no hay tope. Creo que Reginald García calculó uno de 50, ahora que no están Era Nacaona. Eso es... Ajá. Yo he llegado nada más a 23, pero eso andamos no por tiene 50 importancia. ya. El problema no es ese. Está la Torre Nacaona, Hay que un tiene- problema Sí, de sí, sí, la Nacaona es parqueo, la que más Ah. edificios altos en este hay país. un pero la- problema de ¿Quién fue que diseñó inversión la Nacaona? y hay Diseñó circunstancias arquitecto. alrededor que rigen No, el ese tamaño. es regional que tiene que ver con eso, la parte estructural. Pero digo, la parte de arquitectónica. Perdón, No, no, Pedritín, muy importante, óyeme esto para que tú respondas. No suben más parqueo. Por ejemplo, yo calculé el Hotel Sheraton en 1970 y pico. Oscar Lama. Se elevó 11 pisos, cómo no. Pero en los 90 me dijo, yo quiero hacer 2 o 3 pisos más. Digo, y bueno, la estructura yo te la resuelvo, pero y el parque dice, no, yo tengo el solar de al lado. Digo yo, primero un problema de parqueo. Yo lo resolví, cómo no, en el 90 y pico una extensión, pero parqueo. Por ejemplo, si tú compras un solar, el costo de los solares ahora mismo en determinados sitios, Así es. si tú haces una torre de cuántos pisos, eso depende. Si es una oficina de yo no sé quién, que tú sales fuera de la ciudad, de los límites, no hay problema. Pero si es en el polígono central, ¿de qué tamaño y cuánto cuesta el solar? Así. Entonces hay que hacer sótanos. ¿De cuánto profundidad son los sótanos para fines de parqueo? ¿Y con qué pendiente? Entonces te limita. Te limita y te limita y te limita. A menos que compran. Y si compran ese solo solar, inmediatamente plusvalía de los de al lado. Ay no, ahí compró fulano de tal. Y van a hacer una torre. Vamos a cobrarle, a comprarle ahora el triple a lo que está alrededor. O sea, hay limitaciones casi de geopolítica. De geopolítica y limitaciones urbanas. Urbana del ayuntamiento. Y bueno, eso es la También. capital. En Santiago hay limitaciones. En Santiago es una zona sísmica. Todo el Cibao, todo Y el valle del terreno de Cibao. Santiago. Y el suelo de Santiago es Eso- terrible. ¿Qué es más Exactamente, sísmico totalmente. que Tokio? ¿Y hasta dónde llegan? Llegan a los 100 No hay pisos. límite. Yo vi edificios de 1 kilómetro de alto de la gran compañía Takenaka, que lo visité cuando visité Tokio.
Y la cantidad y el terreno, aparte de eso, es más fácil. En 1923, el terremoto de Tokio, el enorme, el Kato, lo hizo un edificio que se llamó el Hotel Imperial de Tokio. Lo hizo Frank Lloyd Wright, el célebre arquitecto. Hizo pilotos y los probó. Y sirvió de refugio al damnificado del gran terremoto de Tokio. No hay límite a donde la ingeniería hoy puede llegar. Claro, como en todas las profesiones, ¿qué es la ingeniería? Hacer unos cálculos de algo que tú no conoces, con conocimiento que todavía no lo domina muy bien, ni sabe a dónde va. ¿Cuándo viene un terremoto? Tornado sí, terremoto no sabemos bien. Hay que poner unos perros para que ladren, para que se vea cuál es el terremoto. Ya todavía no está seguro. Hubo un paquete, si se quiere, por así decirlo, de edificaciones comerciales. Muchas de ellas a las que me estoy refiriendo tienen que ver con la Duarte. La Duarte desde allá abajo, desde abajo. ¿De la media media para arriba o la media media para abajo? Para abajo y para arriba. Que me consta que por distintas razones el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, me hubiera gustado que estuviera aquí. Un ingeniero también. En estructura metálica sobre todo. Y interviniendo edificios que la suerte que ya corrían era de utilidad pública, porque eran hasta peligrosos en el sentido de que podrían haber colapsado en cualquier momento. Estoy hablando de Cedería California, estoy hablando de importantes edificaciones, de los González, no sé qué cosa. Y ese fue también entonces una modalidad. Bueno, refuerzo por dentro, la gente no ve nada por afuera y mantengo esta estructura, esta fachada y me quito el problema de encima, que a veces era de capicúo, en el sentido de que los dueños no querían que se les declararan, pero tampoco invertían lo que tenían que invertir. Opinión. En fin, ese tipo de intervenciones, ¿cuál es la perspectiva? En el 2009, a mí me contrató una combinación de los Macarrulli y los Vicini. Ciudad Colonial, entre José Reyes y 19 de marzo, casi colindando con la Padre Villini, para unir 6 o 7 casas de un lado y 6 o 7 del lado de la José Reyes. Yo fui como la tercera o la cuarta opción. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, pero esto no resiste, vamos a poner perfiles metálicos. Digo, un momentico, vamos a hacer un análisis concienzudo. Tú lo dijiste ahorita, dice estructural, Dios mío. ¿Todas esas casas no han resistido todos los terremotos? Claro que sí. Pueden resistir ellos carga. La idea era abrir los patios entre la 19 de marzo y la José Reyes, hacer un sótano para hacer parqueo, muy importante. Uno de los pocos que tiene un parqueo privado formal es esto de Dubansky, se llama la compañía, Macarrulla y los Vicini. Pero como tú bajas ahí, esos muros de tapia no resisten ni esto. Digo, un momentico, claro que sí, están ahí, vamos a hacer pruebas. Si han resistido, hagan pruebas, cuánto resiste. Además, otra cosa muy importante, toda la ciudad colonial están pegados lindero con lindero. Sí. Y todo el terreno de la ciudad colonial, aunque abajo hay roca, pagan. Toda esa masa de arcilla está comprimida, consolidada por 400 años, de muro pesadísimo y es muy rígido. Entonces, si usted hace... como una torta. Pero una Pero bendita no le puede torta. entrar agua, ¿eh? Una bendita Pero si le torta. entra Tú nada más agua, tienes no entra que agua. No, usar si entró agua, Se dañó el juego. algo dañó muy todo. importante. ¿Qué es lo que es el Homo sapiens? No es que piensa sapiens, no. Es el hombre que sabe. ¿Pero cómo? Intercambiando tranquilamente la opinión de varias gente y experiencias. Tú lo haces y puedes perfectamente, y yo lo hice,
No, hombre, no, que poner perfil de acero ni nada. Ahí no. Pero en otros sí, muchos otros. Y sobre todo para conservar la fachada. Todas las fachadas en la ciudad colonial es imperativo dejarla. ¿Querías decir algo, Pedro? No, bueno, yo creo que ha sido Esto es increíble. lo que ha muy ocurrido. interesante la conversación. Las universidades están formando, perdón, Pedro, están formando hoy el ingeniero que requerimos. Claro. No. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. No. Hay opiniones. No, yo yo sí soy creo. profesor de más de 30 años. Intec por lo menos da. Está en no, eso. No, por Dios. ¿Cuántos trabajos escritos hay de profesor de las universidades de aquí? Nadie escribe aquí. No, Nadie escribe. Son ágrafos. pero fuera de aquí lo exigen. No hay carrera académica ni sueldo académico. Sí. Todos nosotros que Bueno, dimos Fabio clases es un ejemplo, es un académico de academia. somos, Ah, pero tuvimos que salir. A mí me fascina la enseñanza. Después de estructura, lo mío es enseñanza. Yo clamo por la enseñanza. Yo soy un abanderado de Hosto, atrás de todo. Sí. ¿En qué? Una enseñanza sin compromiso, sin estar comprometido, por enseñanza en sí. ¿Para qué? Para las nuevas generaciones. ¿Cómo? Nuestras universidades están bajitas. ¿Qué es lo que necesitan? Publicaciones, intercambios de este tipo, que lo oigan. Son increíbles. A mí me invitaron en UNIBE a ver tesis de arquitectura para asesorarla. Y cuando yo las vi, yo dije, ¿qué? ¿Cómo es que en la Bahía de Samaná estos arquitectos tienen hasta el mapa topográfico de la Bahía de Samaná? Digo yo, increíble. Batimétrico. batimétrico de la pero playa, esto de la es cosa. increíble, pero arquitectos manejándolo. Sí. Pero tiene que haber comunicación, congreso, charla, programas como estos, ojalá permanezcan. Sí, pero hay una cosa, no, lo que dice ingeniero es una parte del tema, pero realmente le voy a decir, le voy a explicar mi experiencia. Nosotros tenemos ahí alrededor de 700 profesionales en el área de ingeniería y la arquitectura en OISOE. Y se siente con uno de esos arquitectos o ingenieros especialistas en el área de la ingeniería y la arquitectura, y son la gran mayoría, un 54% son jóvenes menos de 35 años de edad, todos. Y son profesionales Altamente que salieron de calificados. nuestras universidades. Sí. Ingenieros que se fajan con un proyecto, no importa el tamaño. Porque un metro cúbico, dicen ellos, de hormigón es lo mismo que 1000 metros cúbicos de hormigón, es la misma cosa. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, pero déjeme explicarle. ¿Lo han mandado No, fuera no, alguno no, de ellos no, no, especializados? no. Probablemente, Déjeme pero explicar, son déjeme explicarle, camada profesor. nuestra. Déjeme explicarle, profesor. Entonces, una cosa es mandarlo fuera y una cosa es verlo trabajar. Si los mando fuera y fracasan allá como profesionales, como estudiantes, sin conocimiento, son malos. Pero si usted los manda fuera y viene de allá para acá con su maestría, con su doctorado, como sea que se lo muestró, sí. espérese, No, un momento, ahí si no tienen el conocimiento te que le da la apoyo ahí, universidad, no es verdad que puedan aguantar un Eso estudio de correcto. maestría. Sí. Entonces, las universidades nuestras son universidades que están enseñando y están haciendo el esfuerzo. Dije, cuando comenzamos explicando algo, que ya nosotros necesitamos los famosos consultores que aquí se metían. Un consultor para ver una cuenca, si se va a reforestar o no se va a reforestar, hay que traerlo de fuera, del Perú o de Estados Unidos. Ya no. Aquí hay profesionales en todas las áreas, muy preparados. Aquí hay empresas, ya no sé si han aparecido algunas, que son escuelas. Son escuelas. La que mencionamos ahorita, la de Gallar. Hanson Rodríguez, es una escuela de ingeniería de hidráulica. Y enseñó y mostró en ese momento. Entonces, sí, nuestros profesionales salen de la universidad con el conocimiento suficiente para recibir un intercambio de tecnología o una enseñanza fuera del país. O sea, nuestras universidades realmente son bien ¿Por qué buenas. con recursos propios, higüey y aguacate, lo hicieron los italianos? Contratando ingenieros dominicanos. Pero la realidad es que aún siendo con recursos propios, porque yo lo pude haber entendido, bueno, van a financiar la obra. Creo que fue una licitación internacional. Fue una Fue una licitación licitación. internacional. La construcción, la supervisión la hicieron dominicanos. La hizo el grupo de José Ordey. Ordey, que fue muy bueno, Con Gómez Muy Achica. bueno. por excelente. Gómez. O sea, la supervisión y la ingeniería la hicieron dominicanos. Dominicanos. Es bueno Entonces, saberlo. espera un momentito. Todas las obras dependen de cómo se hace la supervisión. Puede venir quien sea, puede venir de Marte a construirla, pero si la supervisión no es buena, la obra no sale bien. Claro. Porque realmente quien dirige la orquesta en una obra El es la supervisor. Sí. Es el que traza la pauta. Son dominicanos. Odebrecht, una muy buena compañía constructora,
No quiero hablar de sobornos, no. Estoy hablando estrictamente del aporte de esta empresa que ha construido muchas cosas, ya no construirá ninguna, pero ha construido muchas obras que, por cierto, la gente tiene la percepción de que son buenas obras. Yo la supervisé a Odebrecht. Ah, bueno, la pues empresa dígame mía algo. Pero en fíjese usted quién la supervisó. Sí, sí. La supervisó un dominicano con una experiencia extraordinaria. ¿Y quiénes trabajaban como constructores de frente, como ingenieros? Dominicanos, jóvenes todos. Dominicanos, sí. Dominicanos, óigalo bien, dominicanos. Dominicano. No, pero yo tenía, por ejemplo, la Sí. autopista del Coral, Ahí, una yo- hora de yo- 70 Muy kilómetros. Sí. Había 5 frentes de trabajo al mismo tiempo. Yo tenía Tecnoamérica, nosotros teníamos ahí alrededor de 40 ingenieros. Graduados de 8. universidades nuestras. Sí, algunos con maestría afuera, pero todos los controles de laboratorio, Mira de aquí, dominicano. la ingeniería de suelo, el manejo de los asfaltos, todo lo Dominicano. hacíamos. A mí, los a laboratorios mí me gusta nuestros. mucho, por ejemplo, el túnel de la Ortega y Gasset. Se justifica ese túnel. Sí. En el sentido de que me da la impresión de que es mejor un peaje puente, como le dicen. Porque por ahí como que el flujo todavía no me lo indica. Hay más de 8,000 vehículos diarios. Que desembocan a ningún lugar. Pues. Bueno, no desembocan en la José Contreras, claro. claro. Y se evitan un recorrido de 1 kilómetro que tú lo haces en 7, 8 Y minutos. me gusta ese túnel, me encanta, porque siempre lo veo vacío y lo paseo. No, pero bueno, tú lo ves vacío porque no es un flujo. No es un flujo todavía. Pero él está trabajando de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, hay movimiento. Podríamos hacer 2 o 3 de ese tipo para aligerar ese tránsito hacia Ojalá. de arriba para abajo y de El norte-sur. Exacto. Ese túnel se hizo porque se Jimmy Durán identificó, era el propulsor el de problema de la Ortega y norte-sur. Gasset y la gente que iba hacia la UAS, que es un flujo muy grande. Muy grande, sí. El que va hacia la UAS. Miren, penosamente el tiempo, pues lo hemos agotado, aunque yo, dominicano al fin, me he robado una parte importante del tiempo, del que disponía, no disponía, pero aquí lo tengo. Quiero agradecer en nombre, repito, de esta institución, de esta Radio Televisión Dominicana, la participación de estos 4 eminentes ingenieros dominicanos. Don Fabio Herrera, mi niño, Alfredo Ricardo Noel, Pedro Delgado Malagón y el ingeniero Francisco Pagán, quien carga actualmente con una gran responsabilidad al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que creo que nunca había tenido tantas obras a su cargo como hoy, Sí, por el volumen mismo que se ha mejor invertido que y antes, demás, diría pero yo. vaya. Muchas gracias. pesar de todo. Y yo lo que le propongo es que el tiempo siempre será escaso, ¿verdad? Pero que esto quede aquí como un primer panel con ustedes Magnífico. y con ingenieros, otros tantos, Magnífico. y nos comprometamos a encontrarnos de nuevo y quizás hacer justicia con muchos profesionales de la ingeniería que no son de la clase media alta como ustedes, capitalina, porque esos santiagueros son muy celosos con sus cosas. Ojalá. Yo soy Entonces, santiaguero. su arquitectura, supongo que su ingeniería. Yo soy santiaguero. ¿Verdad? Y usted, y supongo que la gran arena del Cibao es aquello una cosa muy importante. ¿Qué les digo? Creo que todavía hay una mirada que Creo que sí. probablemente debemos dar. Y de cara incluso a necesidades que están planteadas, como la del puerto de Manzanillo, que está supuesto a ser diseñado o construido nuevo, una obra de ingeniería extraordinaria y que Provisor está trabajando en el puerto de Manzanillo en estos momentos. se está trabajando en el puerto de Manzanillo. Pues ya ustedes ven. Muchas gracias, de verdad que sí. ¿Cómo no? Encantado. A la orden. realmente. Un placer, un placer. y Un placer es nuestro. Formidable. Gracias por la invitación, que es lo más importante. Continúen con la programación de este canal 4 RD.